El empresario regresó sin avisar, cuando la noche aún no había caído del todo. El portón se abrió en silencio y el coche se detuvo frente a la casa iluminada. Todo parecía normal, demasiado normal. Pero al entrar, notó algo extraño. No escuchó la voz de su esposa ni el sonido habitual de la televisión. Solo risas apagadas que venían del despacho. Y antes de seguir, deja tu like, suscríbete y dinos desde qué ciudad o país ves esta historia, porque lo que estaba a punto de descubrir lo marcaría para siempre. Avanzó por el pasillo con pasos lentos. La casa olía a perfume caro y a alcohol reciente. Reconoció la risa de su hijo, más grave, más segura de lo que debería. Aquello lo inquietó. Su hijo jamás usaba ese tono frente a su madre. Se detuvo frente a la puerta entreabierta del despacho y escuchó una frase que le erizó la piel. Ella no tiene que enterarse de nada. El silencio posterior fue aún más inquietante. Desde la rendija vio a su hijo sentado en el sillón principal con una copa en la mano. Frente a él, dos jóvenes reían y brindaban. El escritorio estaba cubierto de documentos y dinero en efectivo. El empresario sintió un golpe en el pecho. Aquello no era una reunión casual, era un secreto sostenido en el tiempo. Y lo peor no era el dinero, era la ausencia total de la madre en esa escena. «Mi mamá nunca revisa esto», decía su hijo con arrogancia, «confía demasiado». Esa frase atravesó al empresario como una cuchilla. Reconoció en su hijo un reflejo que no quería aceptar. ¿Cuándo había dejado de ser un muchacho para convertirse en alguien capaz de traicionar así? Apretó el puño. No entró todavía. Necesitaba escuchar más, aunque cada palabra lo destrozara un poco más. Los jóvenes hablaban de inversiones falsas, de firmas copiadas, de transferencias hechas a espaldas de la madre. «Todo sale de sus cuentas», dijo uno. «Ella no sospecha». El empresario cerró los ojos un segundo. Su esposa confiaba ciegamente en su hijo, y ese amor estaba siendo usado como herramienta. El corazón le latía con fuerza, pero no se movió. Sabía que, si entraba ahora, no obtendría toda la verdad. Recordó cuando su esposa defendía al hijo ante cualquier crítica. «Es buen chico», decía siempre. Él había dudado alguna vez, pero prefirió callar. Ahora entendía el precio de ese silencio. Dentro del despacho, las risas subieron de tono. Brindaban por algo más grande, algo que aún no se había ejecutado del todo. Y eso lo obligó a tomar una decisión inmediata. Empujó la puerta con firmeza. Las risas se cortaron de golpe. Su hijo se puso de pie, pálido. «Papá, no sabía que volverías hoy». El empresario no respondió. Observó el dinero, los documentos, las miradas nerviosas. Uno de los jóvenes intentó sonreír, pero el ambiente era irrespirable. «Salgan», ordenó con voz baja. Nadie discutió. Sabían que habían sido descubiertos. Cuando quedaron solos, el silencio fue brutal. El empresario miró a su hijo sin rabia, pero con una decepción que dolía más. «¿Desde cuándo?», preguntó. El joven bajó la mirada. «Desde hace meses». Esa confesión fue peor que cualquier excusa. No fue un error, fue una decisión repetida. Y lo más grave era a quién estaba traicionando. «¿Tu madre lo sabe?», preguntó el empresario, aunque ya conocía la respuesta. El hijo negó. No quería preocuparla. La excusa sonó vacía. El empresario sintió vergüenza, no por el dinero perdido, sino por haber criado a alguien capaz de esconderse detrás del amor de su madre para aprovecharse de ella. «Ella confía en ti más que en nadie», dijo el empresario con la voz quebrada. El hijo apretó los labios. «Solo es temporal». Aquella frase terminó de romperlo todo, porque demostraba que el remordimiento no existía, solo el miedo a ser descubierto.
El empresario entendió que ya no podía protegerlo de las consecuencias. Desde el pasillo, una sombra se detuvo. La madre había regresado antes de lo previsto. Escuchó lo suficiente. No lloró, no gritó, solo apoyó la mano en la pared para no caer. El empresario la vio y comprendió que el verdadero daño ya estaba hecho. No por él, sino por su propio hijo. Ella entró despacio. Miró a su hijo con una tristeza que lo dejó sin palabras. ¿Es verdad?, preguntó. Él no respondió. No pudo. El silencio fue la confirmación más cruel. La madre cerró los ojos un segundo, como si algo dentro de ella se rompiera para siempre. «No te enseñé esto», dijo con voz firme, aunque temblorosa. El hijo quiso hablar, pero ella levantó la mano. «No hoy». Se giró hacia su esposo. «Gracias por volver», dijo. Esa frase, tan simple, cargaba todo el dolor de lo que pudo haber sido evitado. Esa misma noche, las cuentas fueron bloqueadas. Los abogados fueron llamados. El hijo fue apartado de la empresa. No hubo gritos, solo hechos. El empresario entendió que proteger no siempre significa encubrir. A veces significa detener a tiempo, aunque duela. El joven quedó solo en su habitación, enfrentando por primera vez el peso de sus actos. Sin amigos, sin dinero, sin aplausos. Afuera, la casa estaba en silencio, pero dentro de él, el ruido era ensordecedor. Sabía que había perdido algo que no se recupera fácilmente: la confianza. La madre se sentó en la cocina, mirando una foto antigua. El empresario se acercó sin palabras. No había consuelo suficiente, solo presencia. Y esta vez no se iría. Permanecería allí, acompañando el dolor que antes no quiso ver. Esa noche hablaron como hacía años no lo hacían, sin defensas, sin excusas. El empresario entendió que el verdadero fracaso no era económico, sino emocional, y juró no volver a ignorar las señales, por más incómodas que fueran. Con el amanecer, la casa seguía en pie, pero ya no era la misma. Algunas cosas se habían roto, otras recién comenzaban a sanar. El empresario sabía que el camino sería largo, pero también necesario. Cuando el silencio protege al culpable, termina destruyendo al inocente. A veces, llegar sin avisar no es una sorpresa. Es una oportunidad para detener una traición antes de que sea irreversible. Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Porque la verdad siempre sale a la luz, especialmente cuando alguien se atreve a volver antes de tiempo.